Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a continuar con el tema de la entropía, pero ahora lo vamos a ver en el ámbito de la física estadística, con un ejemplo muy sencillo, divulgativo. Vamos a ver qué papel juega la entropía en determinados fenómenos físicos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de una caja que está dividida por un muro independiente y en la parte izquierda tenemos un número de moléculas, que aquí he puesto 10, pero luego vamos a hacer el ejemplo con 100 o con 300, aquí está hecho con 300, y vamos a ver qué ocurre cuando destapamos este tabique. Entonces, una vez que destapamos este tabique, ese gas se distribuirá, las moléculas de ese gas se distribuirán por todo el habitáculo, de tal forma que se distribuirá tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, más o menos habrá el mismo número de moléculas. Bien, pero podría ocurrir que si destapamos, eso es lo que vemos en la práctica, pero podría ocurrir que estando estas moléculas aquí, si destapamos el tabique que separa el habitáculo, podrían quedarse todo el gas, todas las moléculas en la parte izquierda solamente. ¿Podría ocurrir eso? ¿O hay algún impedimento físico para que eso no ocurra? Porque normalmente no lo vemos. Lo que normalmente vemos es la expansión del gas a todo el habitáculo. De tal forma que, pasado un tiempo, lo que vamos a tener es un número de moléculas, tanto a la izquierda como a la derecha, un número igual de moléculas tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, se va a expandir el gas, se va a difundir el gas por todo ese volumen de una forma homogénea. Eso es lo que percibimos. Bien, pues vamos a ver qué ocurre. Aquí vamos a simular, que tenemos 300 partículas, inicialmente a la izquierda. Entonces, vamos a tratar a cada una de las partículas como que estén a la izquierda, le vamos a poner el valor 0. Y las que pasan a la derecha, le vamos a poner el valor 1. Bien, ¿y cómo van a pasar esas partículas? Bueno, pues esas partículas se van a mover como una variable aleatoria, de tal forma que se puede mover al 50%, toma el valor 0, es decir, se queda en la parte izquierda, o bien al 50%, con una probabilidad de 0,5, pasa a la derecha. Entonces tratamos a cada una de las moléculas como una variable aleatoria binomial, bueno, de Bernoulli, con 0,5% de probabilidad, 0,5 de probabilidad de que se quede a la izquierda o se quede a la derecha. Como digo, si se queda a la izquierda toma el valor 0 y si se queda a la derecha toma el valor 1. Entonces, si partimos de esas 300 partículas a la izquierda, podemos hacer una macro de tal forma que a cada una de las partículas le damos la opción de moverse. Unas se quedarán en la parte izquierda y otras pasarán inmediatamente a la parte derecha, una a una. Bien, pues en este gráfico lo que vamos a ver es que partiendo en ordenadas ponemos el número de partículas que pasan a la parte derecha, porque esas toman el valor 1. Por eso partimos de 0. Porque todas las partículas están en la parte izquierda. Entonces, con una macro lo que hacemos es tratar a cada una de ellas, de las moléculas, como digo, como una variable aleatoria, y por tanto vamos a ver cuántas partículas se van al lado derecho, conforme dejamos libremente las partículas, es decir, eliminamos la pared o el tabique que divide el habitáculo. Bien, aquí ya tengo una representación. Bueno, en el eje de abscisas, permitimos, como son 300 moléculas, pues permitimos que hasta 1500, es decir, permitimos que cada una de ellas se mueva 5 veces. Entonces vemos que inicialmente partimos de 0 y entonces conforme se van moviendo cada una de las moléculas, hasta aquí se han movido 200 moléculas en total y tenemos casi 100 que se han ido al lado derecho.
Bien, aquí estará 300 y llega casi a 150. Bien, aquí a partir de aquí volvemos a permitir que cada una de las moléculas se vuelvan a mover. ¿Vale? Entonces sería de 300 a 600. Y vemos que de 300 a 600, cuando ya se han movido 2 veces cada molécula, lo que tenemos es que esto oscila en torno a 150. Esto lo que nos da es el número de moléculas que hay a la derecha, 150, y el número de moléculas que hay a la izquierda es 150. Y a partir de ahí, cuando permitimos 3 y 4 y 5 veces, vemos que el número de moléculas que se encuentra a la derecha y a la izquierda en este caso, porque dividimos el habitáculo en 2, es 150. Es decir, que se expande el gas homogéneamente en el total del habitáculo. Aquí tenemos una macro, esta es una simulación en donde ponemos la variable aleatoria. Entonces aquí tengo ya la macro, le volvemos a dar y tendríamos aquí otra simulación. Se va contabilizando el número de moléculas que hay a la derecha. Al final, después de dejar que se muevan 5 veces, 5 veces cada una de las moléculas, lo que tenemos es igual, que fluctúa en torno al punto de equilibrio que son 150 a la derecha y 150 a la izquierda. Le podemos dar otra vez y vamos viendo que va subiendo, pero en el momento que llega a 150 lo puede rebasar, pero puede no llegar, pero oscila en torno a 150. Y luego lo representamos gráficamente. Bueno, aquí ha quedado algo más bajo. Le damos otra vez, por ejemplo. Vamos a ver si acabamos con uno que esté más o menos bonito. 153, Este está casi perfecto. Está oscilando en torno a 150. Queda 153. Es decir, cuando movemos una partícula una sola vez una partícula, permitimos que se mueva una vez una partícula, en este caso llega ya prácticamente a 150 y se mantiene con leves oscilaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Una de las preguntas es, ¿qué tiene que ver aquí la entropía y qué tiene que ver aquí las probabilidades? Bien, pues, y las posibilidades de que una partícula esté configurada así o así. Es decir, podríamos pensar en que 299 partículas estuvieran a la izquierda y una a la derecha. Podríamos pensar que 288 estuvieran a la izquierda y 2 a la derecha, etc. Entonces, vamos a ver las posibilidades. Vamos a pasar un momento a pizarra. Bien, estamos en pizarra y tenemos el mismo dibujo. Vamos a suponer que tenemos 10 partículas en la parte izquierda y tenemos este tabique. Bien, no lo voy a borrar el tabique para que se vea bien lo que vamos a hacer ahora, pero el tabique a partir de ahora desaparece. No lo voy a borrar, pero digo que desaparece. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que estas 10 partículas, posibilidades, no probabilidades, estas 10 partículas se queden en la parte izquierda una vez abierto el tabique? ¿Vale? Pues nada, las posibilidades de que se queden todas a la derecha serían las permutaciones con repetición, ahora lo vamos a ver, de 10 elementos en donde se repiten los 10 elementos, en el sentido de que se quedan en el mismo sitio. Izquierda y derecha es lo que distingue a los elementos. Entonces, 10 elementos se quedan a la izquierda y 0 se quedan en la derecha, es decir, no pasa ninguno. ¿Cuántas posibilidades hay? Pues evidentemente solamente una. Si hay 10 partículas, las posibilidades son una, ¿no? Entonces, esta fórmula en general es permutación, lo voy a poner aquí arriba, permutaciones con repetición de n elementos en donde se repite, vamos a suponer, bueno, en este caso se repiten n0 elementos y n1. En nuestro caso, n0 más n1 tiene que ser igual a n. Es decir, la suma, los elementos que están a la izquierda más los que están a la derecha es el total. Entonces, se repiten n0 y n1. Entonces, esto tiene la expresión n factorial entre n0 factorial por n1 factorial. Es decir, en nuestro caso, tenemos que sería 10 factorial entre
10 factorial por 0 factorial. Y esto es, vamos a poner aquí esto, y esto es 10 factorial entre 10 factorial es 1. Y 0 factorial es 1 igualmente. Luego solamente hay una posibilidad de que, claro, las 10 partículas estén a la izquierda. Bien, vamos a ver ahora la posibilidad de que una de ellas pase a la derecha. ¿Cuántas posibilidades puede haber? Una esté en la derecha y 9 en la izquierda. Así es el planteamiento correcto. Entonces, vamos a verlo. Entonces, 9 a la izquierda, o sea que serían las permutaciones con repetición de 10 elementos tomados no, en donde se repiten 9 y 1. 9 elementos son iguales, es decir, que están en la izquierda, y 1 es igual consigo mismo, vamos, está a la derecha. Entonces, aquí tendríamos las posibilidades, serían 10 factorial entre 9 factorial por 1 factorial. Y esto sería 10 por 9 por 8 por 1 dividido entre 1 factorial es 1 por 9 por 8 1. Entonces todo esto se cancela, porque está multiplicando y quedan 10 posibilidades. Hay 10 posibilidades de que las partículas se coloquen. Es decir, una partícula, que puede ser la que estaba aquí, pasa al lado derecho. O podría ser esta. O podría ser esta, o podría ser esta, o podría ser esta. Y así sucesivamente. Esta es una posibilidad, pero esta sería otra, es lo que quiero decir. Esta sería otra. Si borramos esta de aquí, esta sería otra posibilidad. Y así con cada una de ellas. Entonces, el estado de que haya 9 a la izquierda y 1 a la derecha, pues tiene 10 posibilidades, porque podemos ver cuál de ellas ha pasado a la derecha. Y como hay 10, pues hay 10 posibilidades. Luego, ya hay más posibilidades. Ahora vamos a suponer que pasen 2. Entonces borramos aquí 2 y pasan aquí 2. Vamos a ponerlo en blanco. Estas 2. Entonces las permutaciones con repetición serían de 10 elementos en donde 8 se repiten y 2 se repiten. 8 son iguales entre sí y 2 son iguales entre sí. Entonces aquí lo que tendríamos sería 10 factorial entre 8 factorial, 2 factorial. Entonces esto sería que tendríamos 10 por 9 por 8 por 7 por... Entonces a partir de 8 se cancela con este 8 factorial y queda dividido entre 2. O sea que esto es 90, 45. Luego ya las posibilidades aumentan. El que haya 2 aumenta en las posibilidades. Bien, vemos que está aumentando. Vamos a ver el caso en donde pasen 5 y 5. 5 y 5. Entonces, si pasan 5 y 5, 2, 4 y 5. Vamos a suponer que pasan estas. Vamos a ponerlo en rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, observamos que hay 5 a la izquierda y 5 a la derecha. ¿Cuántas posibilidades hay de que 5 posibilidades para que 5 estén a la izquierda y 5 a la derecha? Pues permutaciones con repetición de 10 elementos, que 5 se repiten entre sí y otros 5 se repiten entre sí. Bien, pues esto sería 10 factorial dividido entre 5 factorial, 5 factorial. Y esto es igual a 252. Bien, vemos que esto es ascendente. El número de posibilidades es ascendente. Bien, a partir de aquí, que haya 4 a la izquierda y 6 a la derecha, es el mismo caso de que hubiera 6 a la izquierda y 4 a la derecha. Es decir, aquí se produce simetría, es decir, las permutaciones, aquí en verde, permutaciones con repetición de 10 elementos tomados 4 a la izquierda y 6 a la derecha. Entonces tendríamos que esto sería 10 factorial dividido entre 4 factorial por 6 factorial, que es igual a 210. Y a partir de aquí ya va disminuyendo. A partir de aquí va disminuyendo y de esta posibilidad del inicio hasta 5,5, que haya 5,5, va aumentando. Aquí encontramos el máximo. Aquí tenemos el máximo de posibilidades. Tenemos el máximo. Hay 252
configuraciones que son compatibles con que haya 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Y cada una de ellas tendrá la misma probabilidad. Aquí igual, aquí hay 45 y cada una de ellas tendrá la misma probabilidad. Aquí hay 10 y cada una de ellas tendrá la misma probabilidad. Aquí hay 210 y cada una tendrá la misma probabilidad. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la entropía de cada una? Bien, pues vamos a calcular la entropía, por ejemplo, de 10, 5, 5. Fijaos, antes de entrar en el valor de la entropía, donde hay más posibilidades de que se repartan igual a igual es en el caso en donde 5 estén a la izquierda y 5 a la derecha, que son 252. Aquí hemos tomado solamente 10 partículas, pero si tomamos muchas más, estas diferencias de posibilidades son mucho mayores. Es decir, gana pero por mucho, en cuanto a posibilidades, esta configuración, que 5 estén a la izquierda y 5 a la derecha. Luego será un valor más probable. Claro, lo que hemos dicho al principio, ¿podrían estar todas a la izquierda una vez que destapamos, que nos deshacemos del tabique? Pues efectivamente, podrían quedarse, no hay nada que lo impida. Pero, sin embargo, hay una posibilidad. Cuando el caso de 5,5 hay 252 posibilidades. Y como digo, si en vez de 10 partículas hubiera del orden del número de Avogadro, lo que tendríamos es que aquí seguiría habiendo una posibilidad y aquí tendríamos un valor altísimo del número de posibilidades, que no tiene nada que ver con este, que es 1 simplemente. Luego este sería el valor más probable, el que iguala que el número de partículas a la izquierda y a la derecha sean las mismas. Como digo, ¿podría quedarse el gas situado en la parte de la izquierda? Sí, no hay nada que lo impida. Pero claro, es una posibilidad sobre un número extraordinariamente alto que se va a dar aquí cuando tengamos un número de partículas, como digo, del orden de magnitud del número de Avogadro. Luego, el que hayan 10 y 0 o 10 y 1 no lo impide nadie. No lo impide nadie. No hay ninguna ley física que lo impida. Pero las posibilidades son muy pequeñas comparado con esta. Luego, tenemos, por tanto, que el gas se expanda por todo el habitáculo es una cuestión de probabilidades. Bien, vamos a seguir con ello. Vamos a abundar más en esto. Es una cuestión de probabilidades. ¿Cómo podríamos definir la entropía de cada uno de estos puntos? Bien, la entropía, vimos en estos días anteriores, esta definición dentro de la teoría de la información, vimos que la entropía la definíamos como H es igual a menos el sumatorio de I1 hasta N de P sub I por el logaritmo en base 2 de P sub I. Aquí ahora en física estadística, en vez de definir el logaritmo en base 2, vamos a trabajar con el neperiano. Entonces, es simplemente un cambio de base. Entonces, en física estadística lo que vamos a tener es que la entropía, el menos P sub I de I1 hasta N por el logaritmo neperiano, ya ponemos logaritmo neperiano de P sub I. Si estamos en cada una de estas posibilidades, en cada una, por ejemplo, vamos a coger esta blanca, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tenemos 252 posibilidades. Y vamos a considerar que cada uno de esos que se llaman técnicamente microestados, de cada una de esas posibilidades, que son microestados, pues cada una de ellas tiene la misma probabilidad. Este sería el n. Entonces hay 252, entonces la probabilidad ya sabemos que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Y 1 hasta n. Bien. Si suponemos que todas las probabilidades son iguales, lo que tenemos es que
el sumatorio, este sumatorio será P más puntos, 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 P n veces, esto ya lo vimos, n veces, igual a 1. Luego la probabilidad, que es igual para cada uno de estos 252 posibilidades, es 1 partido por n, siendo n las posibilidades totales. Bien, si lo sustituimos en la entropía, lo que vamos a tener es que esto es menos el sumatorio de P por logaritmo neperiano de P, menos P por logaritmo neperiano de P, menos puntos, 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 P logaritmo neperiano de P. O sea que esto lo tenemos n veces. N veces. Si lo tenemos n veces, realmente, y P vale 1 partido por n, entonces aquí lo que tenemos es menos n veces P por logaritmo neperiano de P. Pero P es 1 partido por n. Luego menos n por P, que es 1 partido por n, por logaritmo neperiano de P. Y P los podemos sustituir, que es 1 partido por n. Bien, este n y este n se cancelan y lo que tenemos es que la entropía es menos el logaritmo neperiano de 1 partido por n. Bien, por las propiedades de los logaritmos, si le cambiamos aquí el signo, tenemos que calcular la inversa de lo de dentro. Bien, entonces si le cambiamos de signo, lo que tenemos es que esto es igual al logaritmo neperiano de n, que es, siendo n, el número de posibilidades de una configuración que vemos externa, de un macroestado. Este macroestado que vemos, que hay 5 y 5 a simple vista, tiene 252 microestados compatibles con ello. Al final la entropía es una función creciente, porque el logaritmo neperiano es creciente del número de posibilidades. ¿Vale? En física normalmente el número de posibilidades, el número de macroestados, n, se representa por la letra omega. De tal forma que h se representa como h, el nivel de entropía, sería el logaritmo neperiano del número de posibilidades, del número de microestados correspondiente. Y luego, claro, hay una k, que es la constante de Boltzmann, que se multiplica, históricamente se introdujo para que dé las unidades adecuadas. Bien, pero nosotros vamos a suponer que esa constante es 1, por ejemplo, es decir, no cambia, el multiplicar por una constante no cambia, y tenemos que la entropía es igual al logaritmo neperiano del número de posibilidades, del número de microestados que tiene un macroestado. Y suponiendo que cada uno de los microestados de un macroestado tiene la misma probabilidad. Bien, pues ya lo tenemos. Aquí podríamos calcular la entropía para todos estos casos. Entonces tendríamos simplemente la entropía para este caso sería el logaritmo neperiano de 1, que el logaritmo neperiano de 1 es 0, tendría 0 entropía. Esto sería el logaritmo neperiano de 10, el logaritmo neperiano de 45, etc. Y este sería el logaritmo neperiano de 252. Y a partir de ahí iría bajando la entropía. Bien, en los sistemas libres, físicos libres, lo que ocurre es que con el paso del tiempo la entropía se maximiza. ¿Y por qué se maximiza la entropía? Porque, en términos físicos, porque el que haya máxima entropía equivale a que el número de posibilidades sea muy alto y que por tanto ese macroestado, al tener más microestados, en este caso 252, es el más probable. Es el más probable. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Como veis, el concepto de entropía sigue siendo el mismo con respecto a los vídeos en donde lo vimos desde el punto de vista de la teoría de la información. Esta expresión sigue siendo la misma. Esta expresión sigue siendo la misma. En física ya os digo que se multiplica por la constante de Boltzmann, pero podemos suponer que es 1. Bien,
Luego, los sistemas físicos libres tienden al valor de máxima entropía. De máxima entropía. Bien, volvemos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a suponer ahora que hay 100 partículas. Más que nada porque para calcular el factorial de valores un poco superiores a 100, Excel no lo puede calcular. Entonces, para 100 partículas. ¿Qué es lo que tenemos? Bien, esto lo vamos a ver luego. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos esta tabla, en donde tenemos que inicialmente a la izquierda hay 100 partículas y hacia la derecha hay 0. Bien, las posibilidades que hay de que 100 estén a la izquierda y 100 a la izquierda y 0 a la derecha, bien, este título, vamos a cambiar aquí este título, esto sería, las posibilidades de que 100 estén a la izquierda y 0 a la derecha es 1, que sería el factorial de B1, que es el número de partículas, dividido entre el factorial de 100, que es F4, y multiplicado por el factorial de G4. Factorial de F4 y G4, que son estas dos, están dividiendo, el producto está dividiendo. Entonces aquí tenemos el número de posibilidades. La probabilidad, bien, pues la probabilidad de que 100, bueno, esto lo vamos a ver después. Bien, vamos a ver que para 99 tendríamos B1, es decir, factorial de 100 dividido entre factorial del producto de factorial de 99 por 1. Luego ya hay 100 posibilidades. Fijaos cómo crece. Ya a partir de aquí ponemos la notación científica. Entonces lo que vemos es que esto está creciendo, creciendo. ¿Hasta dónde? Pues crecerá hasta que haya tantas partículas a la izquierda como a la derecha. 50-50, que es aquí. Aquí ya veis que esto es 1,01 por 10 elevado a 29. Y a partir de ahí, simétricamente, va tomando los valores anteriores. Luego alcanza el máximo aquí, del número de posibilidades. Luego, el que haya 50 y 50, es el 50 y 50 nos da el mayor número de posibilidades y por tanto la probabilidad va a ser máxima. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por tanto, en este caso? En este caso, la probabilidad, tenemos este número de posibilidades y aquí tenemos que la suma de posibilidades es 1,27 por e elevado a 30. Entonces, lo que tenemos, si sumamos todas las posibilidades, tenemos estas, 1,27 por e elevado a 30, que no deja de ser nada más que el número de posibilidades que pueden tomar 100 partículas en dos habitáculos. Realmente es la suma, que sería la variación, las variaciones con repetición de dos elementos tomados de 100 en 100, es decir, 2 elevado a 100, que nos da 1,2676,5 por 10 elevado a 30, que es la suma de todo esto. Entonces, la probabilidad de que, fijaos, la probabilidad de que se queden todas a la izquierda y 0 a la derecha, solamente hay una posibilidad, una de este número gigantesco, que es 1,26 por 10 elevado a 30. ¿Vale? Entonces queda esta probabilidad, que es 0. Es 7,8 por 10 elevado a menos 31. Es decir, conforme va aumentando la probabilidad, conforme van aumentando las posibilidades, la probabilidad va aumentando. Va aumentando, va aumentando. A ver, lo tenemos aquí, hasta que llegamos a 50. Hasta que llegamos a 50, que es 7,9 por 10 elevado a menos 2. O sea que es 0, la probabilidad sería 0,0796, que es la máxima posible. Y como es la máxima posible, el sistema va a tender a esa posición. Por último, la entropía. La entropía va a ser el logaritmo neperiano del número de posibilidades de cada uno de estos macroestados. Bien, pues la entropía va a ser el logaritmo neperiano del número de posibilidades, como hemos visto en pizarra hace un momento. Entonces va a ser, en este caso, el logaritmo neperiano de 1 es 0, ¿vale? El logaritmo neperiano de 100 es 4,61. Luego vamos a tener que la entropía, como grado de incertidumbre, como grado de desorden, entre comillas, va aumentando hasta que llegamos a 50,
en donde la entropía es máxima. Entonces se cumple la ley que con el paso del tiempo un sistema libre tiende a maximizar su entropía, que como veis es 66,78. El que maximice su entropía no es más que llegar a un macroestado en donde se maximice su entropía, no es más que decir que es el estado más probable. Es el estado más probable. Claro, que el gas se pudiera quedar en la parte izquierda, sí, pero tendríamos que vivir no sé cuántas vidas para ver esa posibilidad, para ver realmente esa posibilidad, porque la probabilidad de eso es 0,00031 ceros 7,8. Esto es cero prácticamente. Y estamos en órdenes de magnitud, que hemos puesto el ejemplo, de 100, que no es el orden de magnitud del número de Avogadro, que es lo que se utiliza en física estadística. Si estos valores son del orden de 10 elevado a 23, pues lo que tenemos aquí es que estas diferencias de probabilidad son mucho mayores. Esto sería cero casi absoluto, vamos. No lo es y podría darse el caso, pero como digo, tendríamos que vivir no sé cuántas vidas, se podría calcular, para ver que al levantar la pared de un habitáculo el gas se quedara en la parte izquierda. Entonces, la entropía total, esta es la entropía de cada uno de esos macroestados, la entropía media, que la podemos ver como el sumatorio de la probabilidad de cada macroestado por su entropía, da 66,29, que tiende a ser el valor de 50-50, el máximo. Si lo dibujamos gráficamente, si dibujamos las probabilidades de cada uno de estos estados, de estos macroestados, estos son las probabilidades, ¿sí? Lo que tenemos es que, fijaos, están en 0,00000, el que haya hasta casi 37, sí, bueno, se puede contar 37 en un lado y el resto en el otro lado, ¿vale? Que serían 63, es prácticamente cero. A partir de ahí es cuando aumenta y llega al máximo en 50-50. Este máximo, que es 0,08, que es este de aquí, 0,796 por 10 elevado a menos 2, que es 0,08, es donde se maximiza la probabilidad, es decir, 50-50. ¿Vale? Y a partir de ahí decrece otra vez. Y tenemos que para 67, como hemos visto aquí, para 67, pues ya el que haya 67 en un lado y los restantes hasta 100 en otro es prácticamente cero. Y si dibujamos la entropía en función de los estados, entonces aquí lo que tenemos es que se maximiza la entropía. El estado con máxima entropía es aquel en donde tenemos 50-50. Entonces el sistema tiende al valor de máxima entropía, que no deja de ser el valor más probable. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Aquí en esta hoja de cálculo, aquí tengo la macro que genera esto. Tengo la macro que genera este, tomando como cada una de ellas como una Bernoulli al 0,5 de probabilidad. A ver, si le damos aquí otra vez, cada una de estas serán, ya está en torno a 150. 148, 105, ya está en torno a 150. Vemos que oscila a partir de ahí en torno a 150, quedan 154. Se producen ciertas oscilaciones en torno a 150. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y os animo, como siempre, a que os suscribáis a este que será vuestro canal. No olvidéis dar en la campanita. Chao, hasta luego.